Amigos del Perú y del mundo, muy buenos días, muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Esta noche está con nosotros Ángel Delgado, fundador de Foro Democrático, ahora fundador de Coordinadora Republicana, y es un destacado constitucionalista con el cual siempre es un gusto hablar. Ustedes se preguntarán dónde está Rafael Rey. Bueno, ¿no? Se ha ido por una semana exactamente a Madrid a tratar de enrolarse, creo, ¿no? Como grupo de ayuda para el conflicto árabe. Está muy bien. Oye, muy agradecido primero por la invitación y también para mí es un gusto estar aquí en tu programa y en este caso tratando de apoyar el desarrollo del mismo. Bueno, muchas gracias. Y termino diciendo lo de Rafael Rey, no lo han aceptado, así que lo van a devolver. El próximo domingo lo tendremos aquí, ¿no? Perfecto. Bueno, a ver, Ángel. Sobre la guerra en el Medio Oriente no hay mucho que decir, ¿no? Israel se enfrenta a un enemigo cuyo odio es comparable con el de la Alemania nazi, ¿no? Este enemigo grita a los cuatro vientos que su meta fundamental, su deseo fundamental, su obsesión fundamental es la destrucción del Estado hebreo y el exterminio de la nación judía. Y esto es una posición irreductible e innegociable del grupo Hamás, claro, ¿no? Solo del grupo Hamás, porque ahora explico. Sí. Así las cosas, toda negociación o propuesta de paz está irremediablemente condenada al fracaso con este grupo. Y eso no le deja a Israel otra alternativa que el de destruirlo militarmente hasta sus cimientos. Ahora, existe el riesgo que el conflicto pueda escalar, ¿no? De alguna manera que Irán intervenga, pero hoy día escuché el pronunciamiento de la Autoridad Nacional Palestina. Así es. ¿No? Y del mismísimo presidente, diciendo que desconocen a Hamás, que repudian sus actos terroristas y da una serie de fundamentos más. Sí, lo cual significa que de los 22 países árabes solamente respaldan a Hamás algunos grupos minoritarios, pero no países completos, ¿no? Así que es posible que el conflicto no escale, ¿no? Ojalá. De eso se trata, creo yo. Yo creo que efectivamente me parece que es fundamental hacer la caracterización de Hamás como un grupo terrorista que no le hace ningún favor a la causa palestina. Eso es importante. Al contrario, crea situaciones donde los perjudicados va a ser un montón de gente que obviamente está fuera de esta percepción política demencial, pero que al final sale perjudicada. Por eso nuestros votos es para que esto no escale y sobre todo en esta refriega que tiene que haber contra el grupo Hamás, no se perjudiquen terceros y sobre todo la población palestina que ya de hace mucho tiempo, 70 años, está en una situación cuyo problema de fondo no se soluciona porque no se ha creado el Estado de Israel tal como se dijo en la resolución del año 1948 cuando se creó Israel, digo que sí iba a ser también un Estado palestino. Eso por distintas razones no se ha logrado y esa es una de las fuentes de un conflicto que dura, mira tú, 70 años nada más. Sí, claro. Y con respecto a las críticas de Israel, yo me quedo con la posición de Andrés Oppenheimer, que dice, ya habrá momento para criticar a Israel. Pero este no es el momento. Sin duda alguna. Es muy bueno. Eso es importante decirlo porque hay sectores de la izquierda en el Perú y en el mundo que están casi saludando este acto contra la población civil de modo artero y sorpresivo, un acto de terror que yo creo que no tiene ninguna justificación para ninguna causa. La causa puede ser nobilísima, la mejor de todas, pero se envicia, se degrada cuando se usa este método violentista que hay que repudiarlo por encima de todo. Por supuesto, el mismo Andrés Oppenheimer dice, es insólito que los medios de comunicación más serios del mundo sigan llamando terroristas, ¿no? Sigan llamando a los terroristas de Hamás como militantes, combatientes e incluso solo como activistas. No hay diccionario en el mundo que no defina lo que hizo Hamás como terrorismo. Han pasado 8 días de los ataques terroristas más brutales de la historia moderna y los principales periódicos y cadenas de televisión siguen publicando titulares en lo que se refieren a los terroristas de Hamás como militantes, como activistas. Yo pregunto, ¿alguna semejanza con nosotros? Bastantes, ¿no? Claro. Porque aquí en el Perú pasa exactamente lo mismo. Cuando los vándalos y los mercenarios contratados por fuerzas internacionales
atacaron aeropuertos, asesinaron policías, bloquearon carreteras y sembraron caos en nuestro país, los medios de comunicación masiva aquí se negaban a ponerles vándalos o se negaban a calificar sus actos como terroristas. Y decían los activistas, ¿no?, los manifestantes, con todo cariño y con todo respeto. Pero así no se hace política. Incluso pues, ¿no? Para Sendero Luminoso había un sector de la izquierda y de la intelectualidad progresista que lo llamaba pues luchadores, equivocados, guerra interna, y no lo calificaba como creo que debe ser. El concepto de terrorista lo descalifica y lo saca de la vida política natural. Creo, y eso es importante decirlo, y creo que Oppenheimer está en lo justo cuando señala esta distinción que, repito, no le hace ningún favor a la causa palestina. Así es. O sea, decir que son militantes del movimiento palestino en realidad es desfigurar la realidad, pero perjudicar a los palestinos que tienen un problema mucho más grave, y como bien dice, habrá momentos y circunstancias en las cuales ese tema de fondo habrá que tratarlo para conseguir una paz duradera en el Medio Oriente. Ahora, en realidad es cierto lo que tú dices, ¿no? Hamás es una especie de cáncer sobre la espalda del pueblo palestino, ¿no? Ellos ganaron las elecciones en el año 2006 y desde entonces no han convocado elecciones, se han apoderado del poder y funcionan como una dictadura de facto sobre la voluntad de los 2 millones de habitantes que pueblan Gaza, que viven en Gaza. Y están en conflicto con... Y que están sufriendo, las consecuencias y están siendo empleados como escudos humanos por los terroristas, que no tienen ningún interés en la población, sino en sus intereses ideológicos particulares. Y el presidente de la Autoridad Palestina, que pertenece al partido Al-Fatah, de Yasser Arafat, que todos lo recordamos, está en una posición completamente distinta. Yasser Arafat, en su última fase, él entra a negociaciones, él va a Camp Davis con Isaac Rabin y firman justamente unos convenios para dar la paz, crear un Estado palestino. Lamentablemente, el asesinato de Rabin en Israel, propiamente dicho, y la muerte después del propio Arafat impide. Y claro, ya no hay un líder con esas características, ¿no? Y entonces ahí es donde proliferan estos grupos ultraizquierdistas, rabiosos, integristas, fundamentalistas, que quieren llevar a una guerra santa que en el fondo destruye al propio pueblo palestino. Por supuesto, ¿no? La realidad mundial presente finalmente es la interdependencia, no solo en agricultura, sino en todos los aspectos de la vida, ¿no? Bueno, no sé si se enteraron, pero el jueves pasado se llevó a cabo la denominada Cuarta Toma de Lima. ¿Tú te habías enterado? Creo Yo, que no. Palabra que no, confieso que supongo que soy una persona enterada. Vi sí una manifestación pero pensé que era un reclamo pues de algún sector laboral normal, de aquellos que salen a la calle a generar, pero que eso sea toma de Lima, estos amigos están ya viviendo alucinaciones, ¿no? Y están por la pendiente de la demencia. A llamar a eso toma de Lima ya pues es solamente un chiste. Asistieron unas 300 personas. La agenda de la protesta es la misma, ¿no? La renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la libertad de los presos políticos, entre ellos, por supuesto, Pedro Castillo, ¿no? La DIRCOTE informa que los organizadores de esta insignificante marcha son dirigentes del Movadef Base Puno y están acompañados por un organismo que se llama FREDEPA, que es fachada de Sendero Luminoso. Ellos dicen, fanfarroneando siempre, que la próxima toma de Lima harán temblar el país. Ahora digo, uy, qué miedo, ¿no? Uy, qué miedo, ¿no? Sí, pues, fantoches, bocones e ilusos además. Ahora, estamos haciendo un paso rápido sobre los temas fundamentales. Sobre el tema de la congresista Rosely Amorús, yo no he dicho ni pío, ¿no? Pero me he quedado sorprendido por la importancia que se le ha dado y los titulares también son sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, se aferra al cargo, se niega a renunciar, se comprobó que ella organizó la fiesta y así con estos argumentos se fue a una moción de censura que ni siquiera fue admitida en el Congreso y por supuesto fue mandada al archivo. Yo solamente pregunto, porque lo hablábamos con Ángel en el intermedio, ¿no? ¿Es un delito asistir a una fiesta? ¿Es un delito organizar o no organizar una fiesta? ¿Es un delito negar una relación sentimental de la cual ella se avergüenza por razones evidentes, ¿no? Ella compró las balas, compró el arma, estuvo presente en cuando dispararon, nada, ¿no? Lo que van a hacer es citar a esta señora, que ya lo han hecho, me imagino, la Fiscalía como testigo y esa va a ser toda su relación con respecto a este crimen. Es un tema bastante frívolo, ¿no? Ahora, en el tema de
de los viajes al exterior en compañía de su negada pareja sentimental. Bueno, y si cobró por ello en semana de representación, porque esa es entonces, ahí ya tendríamos algo serio parlamentarias, ¿no? Que tendría que merecer una severa sanción si se demostrase culpabilidad. Pero esto está en la comisión de sin duda alguna, ética, ¿no? La conducta de la señora, por más que les parezca a algunos cualquier cosa, está fuera del ámbito delictivo, y eso hay que decirlo por delante. En segundo lugar, el hecho que nos cause tanta preocupación está revelando el nivel de zócalo que la política peruana está atravesando realmente. Eso es grave, porque si esos son los problemas del país, estamos realmente invirtiendo la realidad. ¿Te das cuenta? Y los medios de comunicación, nuestros colegas incluso caen en ese mismo despropósito de darle importancia a aquello que no debería ser más que una anécdota y provocar un chiste, una conversación de café a lo sumo, ¿no? Tampoco creo, Ángel, que prospere la censura al ministro del Interior. Recordemos que en los últimos 3 años hemos tenido 18 ministros del Interior, lo que significa pues un verdadero caos en este portafolio. Necesitamos tranquilizarnos un poco, ¿no? Y así darle al nuevo ministro siquiera unos 2 o 3 meses más a ver qué pasa con el estado de emergencia y otras medidas más, ¿no? No creo que haya el ambiente para una censura. No creo que haya el ambiente. Se han puesto en marcha algunos operativos que merecen críticas distintas. Los expertos dicen que no es lo mejor. Ok, pero estando ya en el caballo y teniendo un problema real, lo mejor es remitirnos a las pruebas y a la realidad, a los resultados prácticos. Si después de un tiempo vemos que esto no sirve para nada, habrá tiempo para pedirle cuentas y eventualmente la renuncia del ministro. Pero yo sí creo que debe agotarse el ciclo correspondiente de probanza de esta nueva política, la política Boluarte, así se le llamó, y entonces vamos a ver qué pasa. Hay que darle el beneficio de la duda y no adelantarse, porque realmente no ganamos nada. Ahora se llama el Plan Perú, pero ya que has mencionado a Dina Boluarte, así de pasadita, ¿no? Lo de Alemania, todo el mundo se ha burlado, pero recuerden que Alemania es la 4ª potencia mundial, ¿no? Sí, claro. Y la relación con ella es muy importante, ¿no? Es el país más importante de la Unión Europea, ¿no? No, dicen que ha perdido el tiempo. No la recibió el primer ministro. La cita fue con el presidente y con los agentes económicos adscritos a no sé qué organización. Pero no me parece en todo caso que haya perdido el tiempo. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y con respecto a su visita al Papa, a mí me causa gracia la vestimenta que parecen viudas negras. La mantilla, como mi abuelita, ¿no? La mantilla, todo lo demás, que son exigencias que se le da básicamente a las mujeres, no a todas, porque hay algunas excepciones, ¿no? Pero es una exigencia, no sé, un poco bastante decimonónica, ¿no? Pero el mundo se basa en reglas, ¿no? Alguna vez yo tuve que visitar al Papa Juan Pablo II, ¿no? Sí, Juan Pablo II. Sí, claro. Gran Papa. Y no te exigían solamente el saco, la corbata. No, lo normal. Y en ese momento se me había tenido un problema y me fui con unas zapatillas negras que parecían zapatos, ¿no? No, sí, sin duda alguna. Mira tú, yo creo que queda pues en la conciencia de la señora Boluarte la importancia, ¿no? Sí. Si hay un elemento de darse un gusto por cosas que no se ha dado antes, es humano, hay que entenderlo. Y si hay elementos de frivolidad también, pero efectivamente tampoco eso es un asunto para provocar una moción de vacancia como un grupo parlamentario planteado. Claro, o sea, ese despropósito hace que un tema secundario se termine desintegrando, inclusive perjudica a los propios promotores por ridículos, ¿no? ¿No te parece una vacancia por este viaje? Eso es un disparate. Y además, ¿qué quieren? ¿Que Soto sea presidente? Ah, qué interesante, ¿no? No, en ese caso está difícil de escoger, claro. Qué gracioso. Por supuesto que no. Aparte de ello, recuerden que ha habido una campaña internacional contra Dina Boluarte, ¿no? Y eso es parte de su campaña de legitimación, ¿no? Sí, de ese punto de vista sí, porque a ella se la han ninguneado, se ha dicho que es usurpadora, que no es presidente, y entonces, bueno, ese es el lado más fuerte que justificaría sus viajes, creo. A mí este papa jesuita, peronista y argentino de los malos, ya es bastante complicado. Sí. No creo que traiga suerte, pero en fin, ella cree que sí. Ya está la foto, hay una especie de bendición al gobierno y eso espero que le vaya mejor a partir de esto, ¿no? Sí, pues. Por el bien de la patria. Por el bien de la patria. Muy bien, Cerrón, a ver.
Otro que hizo noticia esta semana ha sido el señor Cerrón. Se ríe de la justicia y se jacta de haber burlado a la policía. El dueño de Perú Libre escribió en su cuenta de Twitter: el general Óscar Arreola no puede capturarme en el Perú, ¿no? Y qué vergüenza, dice finalmente, ¿no? Vergüenza deberían tener aquellos políticos como él que criticaron, por ejemplo, mucho a Keiko Fujimori, la persecución que contra sí cumplió García, con claro. las citaciones y 3 veces fue encarcelada injustamente, ¿eh? Injustamente, Sí, totalmente. ¿no? Y en cambio él a la primera salió corriendo, ¿no? Sí. Porque tengan la absoluta seguridad que no está en el Perú. El ministro del Interior acaba de decir con Diego Acuña que ellos están convencidos que está acá. Yo nunca escribiría este tuit burlándose de la policía de esta manera si estuviese en el Perú. Este señor hace rato que está en La Habana. Se ha burlado de la recompensa de 100.000 soles. Dice que es eso. Yo valgo más, dice, yo valgo más. Claro, igualito que Julio César. No sé si recuerdas esa anécdota. Los piratas lo capturaron a él y pidieron no sé qué cantidad. Entonces él se molestó. Y eso que era muchacho todavía, César. Pida más, y dijo que ustedes no saben lo que yo voy a hacer. Y pidieron y después se vengó. Regresó y los mató a todos. Y los mató a todos. Así es. Eso fue lo que hizo Julio César. Julio César, ¿no? Ahora, quienes piensen que el señor Cerrón no tiene ninguna posibilidad de encontrar amparo, sí, porque ha presentado un habeas corpus, que puede irlo perdiendo en distintas instancias, pero recuerden ustedes que los votos de Perú Libre fueron fundamentales para elegir al nuevo Tribunal Constitucional. Y ahí hay varios que tienen una deuda con el señor Vladimir Cerrón. Así que podría pasar que le den una mano. Además, la acusación sobre un tema, realmente sobre un tema menor. Eso lo vamos a ver con Abanto probablemente, pero estamos hablando de un delito de colusión. Colusión es dentro de la escala de delitos de corrupción el más bajo. Y es interesarse por negocios privados para tener un beneficio. Dice que hubo una empresa que quería hacer un aeropuerto, el aeropuerto de Huanca, que al margen que sea una locura, yo creo que efectivamente era parte pues de la política del señor Cerrón. Entonces, que ahí haya habido un acto irregular, yo no conozco el expediente, no puedo decir que no haya cosas terribles, delictivas, pero el esquema, inclusive la pena de 3 años y medio, que podría perfectamente haber dado a una sentencia con preso liberado, con sentenciado liberado, que es una opción, no se ha hecho. Entonces, efectivamente, un habeas corpus y en los recursos que va a presentar seguramente puede tener la posibilidad de revertir el fallo. Eso es una cosa que no hay que descartar en absoluto. Así es, ¿no? Sin olvidar el inmenso daño que el señor Cerrón le ha causado a nuestro país. Él nos trajo a Castillo y nos trajo una serie de personajes. Eso sí es imperdonable. Que pasaron por ministerios, ¿no? Y hicieron destrozos en el país. Eso, como dice Ángel, sí es imperdonable, ¿no? Claro, ¿no? claro. Pero si hay que sancionarlo de acuerdo a ley y con justicia. Exactamente. Yo creo que eso es importante porque es una regla, porque al final lo que tú haces, te lo hacen. Seguramente el señor Cerrón habría bailado en un pie cuando la metieron preso a Keiko Fujimori, cuando murió García, y ahora le estarían dando, hablo en condicional, algo de su propia medicina. Su propia medicina, ¿no? A ver, Aldo Mariátegui cree que los tres peores días de la historia del Perú son el 5 de abril de 1879, cuando Chile nos declaró la guerra y nosotros nos metimos en este conflicto, dice, de puro monces, ¿no? Y ya sabemos exactamente lo que pasó. Sí, pues. Otro día infame fue el 3 de octubre de 1968, día del golpe de Estado de Velasco, que nos trajo una dictadura marxistoide que nos retrasó 40 años, ¿no? El tercer día infame, nadie lo recuerda, fue el 17 de mayo de 1980, que fue el inicio de la peste terrorista encabezada por Abimael Guzmán. Estos son los 3 peores días de nuestra historia, pero Aldo soslaya algo que pudo haber sido el peor día. De todos. El peor día de todos, ¿no? Y nos salvamos por un pelo, ¿eh? Estoy hablando del golpe de Estado neosenderista de Pedro Castillo. De haberse consolidado, el Perú se hubiese hundido en un abismo peor que el de Cuba y peor que el de Venezuela. Claro. Peor, absolutamente, ¿no? De haberse efectuado, mira, no estaríamos acá conversando. Sí, claro, ni estaríamos en este medio, y ustedes, amigos, tampoco nos estarían viendo en este momento. Eso es la gravedad, digo, para entender la profundidad del mal que pudo. Sí, por supuesto. Nos hemos salvado por circunstancias, por el tipo se adelantó, no coordinó bien, qué sé yo. Pero efectivamente, de eso de haberse plasmado,
las consecuencias llegan a ser terribles. Ahora, de alguna manera hemos podido sortear estos momentos álgidos, ¿no?, de nuestra historia, ¿no? Pero más por buena suerte que por virtudes nuestras, ¿no? Pero no cantemos victoria, porque los enemigos de siempre ahí están, ¿no?, esperando un momento de confusión, de caos, para poder nuevamente intentar asaltar el poder, ¿no? Y lo peor de todos es que, Pepe, es que la sensación actual, que es donde da una falsa confianza, pensamos que ya acabó lo de Pedro Castillo, y este es un gobierno que todavía no da pie con bola en resolver los problemas de la gente. Está acumulando mucha tensión, y eso es un caldo de cultivo para que mañana suceda una cosa que nadie quiere que suceda. Por esa razón hay que estar alertas, no hay que bajar la guardia, porque esta es una batalla que no ha culminado, es un recodo en el camino, como decía Guzmán, y por lo tanto creo que hay que estar preparados para cualquier contingencia y no cantar victoria antes de tiempo. Ahora, nosotros no tenemos una solución, en realidad nadie la tiene claro en estos momentos, pero sí sabemos que tenemos que hacer cambios profundos en nuestro sistema jurídico, en nuestro sistema electoral, y tenemos que preocuparnos de la vitalidad de los partidos políticos, que son fundamentales. Mira, y en lo la gente sobreestima, el poder de los partidos políticos, pero ustedes recuerden que solo la política es capaz de hacer avanzar o retroceder a un país. Por esto la política es más importante que la economía. Sin embargo, existen cantidad de peruanos que dicen, no, yo no quiero saber nada con la política, la política me da asco. Cometen un gravísimo error, porque esos políticos que ustedes no quieren ver ni en fotos son los que determinan, son los que aprueban el presupuesto, son los que hacen las leyes, son los que crean los impuestos, ¿no? Y son hasta los que nos dicen qué es justo o injusto en sociedad. Si usted dice no quiero saber nada con la política, eso es exactamente lo que los malos políticos quieren, ¿no? Por supuesto, que no participe la gente en política, cuando es fundamental. Mira, yo recuerdo mucho esto a un tipo que decía que estamos en una reunión de amigos y decía, yo tengo condiciones para ser ministro de Estado, no sé cuánto, ¿no? Por supuesto, no, pero además soy independiente. No dije nada porque no merecía abrirse un debate por esa tontería, pero no hay independientes. ¿Independiente de qué? ¿De lo que dicen los partidos políticos? ¿De lo que dicen los hombres en el gobierno? Cuando los ciudadanos o los periodistas o los profesionales o los colegios profesionales ejercen su función presentando un proyecto de ley o criticando lo que ya existe, están haciendo política. La política en su acepción más simple es la ordenación hacia el bien común. Así que todos somos políticos. Aristóteles decía que el hombre es un animal político y el que no lo es se queda como animal. Solamente queda con la primera parte de la frase. Es exacto, ¿no? No, totalmente. Pero la solución, antes del corte y de ir con el doctor Abanto, lo de los partidos políticos es fundamental. Yo recuerdo a Aya de la Torre diciendo, por ejemplo, que no existen pueblos buenos ni malos, sino buenos o malos dirigentes. Así es, eso es absolutamente cierto. Y yo creo que acertó en la tecla. Los peruanos como país, como pueblo, no estamos salados por los brujos de Cachiche. Y lo que tenemos son muy malos dirigentes. Sí, así es. Hace mucho tiempo no tenemos políticos de envergadura, eso hay que decirlo con todas sus letras, y eso explica la miseria de la política que arrastra la economía. Durante mucho tiempo se pensó que la economía por sí sola, espontáneamente, enderezaba el curso del país. Yo tenía un amigo que en una conversación me decía, estás perdiendo tiempo, Ángel, porque ahora la economía es el fondo, camina sola, y lo demás es un divertimento, la política. Mira tú, basta que llegara gente como Humala, como Vizcarra, como Castillo, para que el carro económico que estaba embalado se descarrile. Completamente. Y hoy día estamos frenados porque no hay confianza. Y hay que levantar la economía porque la política está destrozada. Claro. ¿No? Esa es una tarea, cómo recuperar un crecimiento que empieza a ser negativo y entramos a recesión, según dicen los expertos. Y eso nos lleva a la inmensa responsabilidad de los partidos políticos en lo que se refiere a proveer a la sociedad peruana de políticos capaces de escoger objetivos adecuados y de guiar eficazmente las actividades del Estado. El mismo destino de nuestro país depende de este factor. Ahora yo creo que para lograr esto, los partidos políticos tienen que cambiar mucho, porque tienen que reencontrarse
con la modernidad, tienen que hacer cambios en sus marcos conceptuales, en sus estructuras organizativas y adecuarse a este mundo cambiante. Es decir, tienen que cambiarlo casi todo. De otra manera, nunca tendremos esperanza de que se comience a hablar del milagro peruano, que se comenzó a hablar en el 95. Sí, ¿no? claro. Y eso murió lentamente a partir del gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Sí. Tiene que haber una resurrección de fondo, volver a captar la realidad y sobre todo sacarnos de la cabeza, y no tanto nuestra, porque yo creo como tú, porque hemos vivido una experiencia política, hemos vivido los últimos años por lo menos de una clase política con defectos, pero era clase política. Hoy ya no tenemos eso, ni siquiera dinosaurios, tenemos alimañas, o sea, insectos de estercolero, que es una cosa completamente distinta. Muy bien, pausa. Hacemos una pausa y regresamos con el doctor Humberto Abanto. Correcto. Estimados amigos, volvemos y esta vez estamos con el doctor Humberto Abanto, conocido abogado, penalista, defensor de muchas causas, conocido por todos nosotros y por eso creo que ya no requiere presentación, ustedes lo conocen perfectamente. Vamos a hablar principalmente de varios temas jurídicos y quisiéramos empezar sobre este espacio que se ha abierto relativo al indulto de Fujimori. ¿No? Decir que pedir el indulto cuando hay una sentencia por parte del Tribunal Constitucional que ha resuelto en el plano jurídico la validez del indulto que en su momento dictó Pedro Pablo Kuczynski dentro de sus atribuciones, debería poner el tema en una posición donde queda absolutamente claro. Y entonces la pregunta que te hago es, ¿por qué habiendo una sentencia del máximo órgano en materia de derechos fundamentales, el señor Fujimori, beneficiado, no está en libertad? Porque tenemos, buenas noches Ángel, buenas noches Pepe, porque tenemos una resolución en una supervisión de cumplimiento de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Barrios Altos y que dice que el indulto fue mal impartido. Y ahí hay un problema importante, porque más allá de que esté bien o mal impartido, que es un acto discrecional del Estado, lo que queda en esa resolución es muy peligroso, y es que prácticamente señala que Fujimori, para que salga, tendría que estar prácticamente en artículo mortis. Y eso es inaceptable. Y va a haber que una discusión, me imagino, en el Tribunal Constitucional por una razón importante. Sí. La Convención Americana de Derechos Humanos no es el único instrumento que nosotros hemos firmado. Nosotros hemos firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 67. Y en el artículo 6º, inciso 4º, dice que la pena capital puede ser amnistiada, indultada o conmutada. Si la pena, en todos los casos, dice además expresamente el pacto. Entonces, si puedo conmutar la pena capital, o sea, la pena de muerte, vamos a ser claros, ¿cómo no puedo conmutar una pena de 25 años? ¿Cómo no puedo indultar una pena de 25 años? O sea, por un razonamiento de que el que puede lo más puede lo menos. Claro. Entonces, y ahí viene una gran contradicción. ¿Qué va a prevalecer? ¿El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el sistema universal de protección de derechos humanos, o el sistema regional de protección de derechos humanos que por ahora administra la Corte Interamericana? Es buena pregunta. Claro. Ese es el gran debate. ¿Cómo respondes esa? En mi opinión, tiene que prevalecer el sistema universal, porque además el sistema universal es guía de los demás sistemas. Si uno revisa la doctrina de la Corte Interamericana, está empapada de la doctrina del Comité de Derechos Humanos. Entonces, ¿cómo podríamos decir que va a prevalecer la opinión de los magistrados de San José? Claro, eso es así, pero además hay una cosa, hay que ver la naturaleza del indulto. Es una gracia del presidente de la República que la hace porque se le ocurre en última instancia. Y por lo tanto, él podría perfectamente, Kuczynski, haber dado el indulto para reconciliar el país. Y una decisión política de esa naturaleza, la pregunta cómo se vuelve justiciable en absoluto. Lo que pasa es que escogieron el camino del llamado indulto humanitario, que es una figura un poco distinta, y ahí sí hay que acreditar pues la enfermedad, los médicos y los procedimientos. Pero incluso yo te quiero preguntar lo siguiente,
esa medida se logró revocar, fue llevada a la Corte Suprema de la República, que obró en un procedimiento de ejecución de sentencia, tú recordarás. Que además, ¿no?, un magistrado ignorante, medio tartamudo, fue el que hizo una resolución que en realidad firmó él, porque se la escribieron en el IDL. Bueno, pero hay una cosa que te quiero decir. El problema es que contra esa resolución de la Corte Suprema, se presenta el recurso de amparo y lo resuelve el Tribunal Constitucional. O sea, lo que quiero decir es que en sede nacional el tema jurídico, si es que hubiera dudas al respecto, ha sido resuelto con una sentencia del TC. Pero te volaron hacia la Corte Interamericana, que la Corte Interamericana ha creado un nuevo sistema por el cual te va a tener sujeta para siempre con el cuento de la supervisión de las sentencias y dicta órdenes permanentes o definitivas con medidas cautelares. Entonces nos pasó, por ejemplo, con el caso, ¿se acuerdan? El frontón de los 4 magistrados que prevaricaron, cambiando el voto del magistrado Vergara Botelli, que ya estaba muerto y no podía desmentirlos, ¿no? Y ahora, paralizaron la acusación constitucional, fulminaron el proceso de acusación constitucional. Han hecho lo mismo con el indulto. Ahí hay un tema ya de soberanía, pero no importa. Vamos a hacer, la Corte se aboca a conocer lo resuelto por el Tribunal Constitucional, pero ¿por qué no lo puede hacer con Fujimori en libertad? Fujimori va a huir del país, va a tomar un avión, se va a exilar. No. Como la vez pasada, que se fue a su casa, cuando la Corte Suprema revocó el indulto, lo volvieron a capturar. Entonces, la Corte de San José de Costa Rica podría perfectamente evaluar el caso, darse el tiempo que corresponde, mientras el señor Fujimori goza de libertad por mandato del Tribunal Constitucional. Pero aquí lo perverso es que la medida cautelar, para que no salga, y mira cuánto tiempo ha pasado y ni siquiera se han abocado a conocer el fondo del asunto. No, que sí, ese fue el fondo. Pero me refiero, eso era una medida cautelar, ¿correcto? Sí. Que para la revisión, esperemos cuál es ellos tienen que decir si la sentencia del TC finalmente está ajustada o no a lo que ellos consideran derecho. Ya, pero a ver, vamos a partir primero por las cosas que los caviares han logrado introducir en el sistema jurídico. Particularmente son creaciones idiotas que todos nos hemos tragado. Por ejemplo, el indulto humanitario. ¿Qué indulto no es humanitario? ¿No? Hay un indulto humanitario y hay un indulto ordinario. ¿Qué indulto no es humanitario? Si la razón del indulto es un concepto humanitario. Voy a sacar a esta persona de la cárcel y le voy a permitir que esté en libertad. Segundo, en el indulto, en el modelo republicano, no estamos hablando del modelo monárquico, su mejor modelo es el modelo norteamericano. ¿Cuándo han visto ustedes que la Suprema Corte de los Estados Unidos haya controlado un indulto? Clinton indultó a un tipo que tenía unos antecedentes atroces, pero había sido contribuyente a su campaña. El último acto como presidente fue ponerlo libre. Además, a Nixon. Es costumbre que los presidentes norteamericanos, antes de irse, pegan como 20 indultos. Así es. A mucha gente que le tienen alguna deuda o alguna cuenta por algún apoyo en algún momento. ¿Alguna vez ustedes han visto que la Suprema Corte de los Estados Unidos haya controlado? Eso se llama, esas son cuestiones políticas no justiciables. Así es. Pero en el Perú se ha establecido la lógica de que todos los actos son controlables por el Tribunal Constitucional, cosa que es falsa. No es Ahora, mira, o sea, a ver, podemos poner un ministro censurado puede poner un amparo para decir el Congreso me ha censurado injustificadamente. Oye, es totalmente falso. Lo que dice José Luis Sardón es que el ejercicio del indulto en el Perú ha sido libérrimo desde el año 2000. Y fíjense usted, ha habido miles de personas indultadas por el propio Fujimori, Paniagua, Toledo, Alan García, Humala, Kuczynski e inclusive Vizcarra. Acá en el Perú se ha indultado a personas con sentencias por terrorismo. El 50% de los indultados son por terrorismo, ¿no? Claro. Y hay otro que lo han indultado porque tenía anemia. Tenía diabetes. Tenía diabetes. Y se fue a trabajar al IDL. Y se fue a trabajar. Ahí está trabajando en el Creo IDL. que renunció para no crearle problemas a tan digna institución. O sea, es impresionante la cantidad de indultos. Son miles de indultos. Es una práctica regular. Han hecho cuestión de Estado por el indulto de Alberto Fujimori, que según Sardón es un indulto legítimo. Él dice que lo que debe hacer el actual Tribunal Constitucional es ordenar la ejecución de nuestra sentencia, dice, que está pendiente.
Recordemos que PPK le dio indulto en el año 2017 y a la hora que se iba a ejecutar el indulto, un juez penal dijo que no era constitucional. En consecuencia hubo todo un lío, habeas corpus, que llegó al Tribunal Constitucional, que lo declaró fundado. Así, acabó ya la parte jurídica. Pero no se ejecutó por un error, ellos lo reconocen. No nos apegamos al nuevo Código Procesal Constitucional que establece, en el caso de habeas corpus, que la propia sala que toma la decisión, en este caso la sala plena del Tribunal Constitucional, ordena la liberación, puede actuar como juez de ejecución. Eso no lo hicieron. Lo que se hizo fue trasladar al juez de ejecución el habeas corpus, que era uno constitucional, para que él ejecutara la sentencia. Pero en ese camino apareció la intromisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso dice, está pendiente de resolución. Lo que pasa es que se requiere de bastante coraje para tomar el toro, pues, ¿no? Por las astas, ¿no? Pero además, repito, cuando salga esta ejecución, van a correr a ejecutar ante un juez constitucional la resolución de la Corte Interamericana y vamos a tener un cruce ahí. Y ahí viene un problema. ¿Quién es el procurador en materia constitucional? Él va a tener la voz cantante. Entonces, si el procurador es antifujimorista, entonces veremos que el Estado va a perder irremediablemente. Pero acá hay una cosa más o menos clara. Mira, está bien, pueden hacer todos los artilugios del caso, yo entiendo, pero resulta inadmisible que una persona beneficiada por una sentencia del Tribunal Constitucional, que además le dice que ha gozado un indulto válido y por no estar en libertad, el principio pro libertatis se deja de lado y se prefiere la posición del Estado. La Corte Interamericana, en lugar de salir por la persona titular del derecho a la libertad, ¿no?, del derecho humano supuestamente violentado, se pone del lado de las instituciones estatales y entonces le niega a Fujimori la posibilidad de salir. Y eso lo estamos permitiendo nosotros como país, ¿te das cuenta? A mí me parece sumamente grave. Creo que ese es un exceso que no deberíamos soportar. Es un interesante caso que vamos a ver la destreza de los abogados del señor Fujimori. Aquí, en mi opinión, la salida está por la confrontación entre dos instrumentos de igual nivel, pero de alcance distintos. Porque el pacto internacional ata a todos los países miembros de la Organización de Naciones Unidas, en tanto que la convención a los países miembros de la Organización de Estados Americanos. Así es. Hay el sistema universal y el sistema regional o el sistema interamericano. Debería prevalecer, en mi opinión, por peso, por antigüedad y por solera, el sistema universal. Pero ahí viene el gran debate. Claro. Y luego está también pendiente la permanencia o el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay varias alternativas, ¿no? Por un lado, Domingo García Belaúnde, el propio Antero Flores, Víctor García Toma, que dicen de que hay varias alternativas. Una de ellas es ignorar el asunto. Claro, eso dice Domingo. Domingo, olvidar que hay un cuestionamiento al sistema y simplemente no hacerles caso, como lo hizo Argentina, incluso más, que declaró inejecutable las órdenes hay países que de la Corte Interamericana y cosas que no dijeron que no era una cuarta instancia, ¿no? Y por supuesto se quejaron ante la Asamblea General de la OEA, que es donde pueden ir, y nadie movió una pestaña y el asunto quedó olvidado, ¿no? Otro tema es que alternativa sería apartarse de la competencia contenciosa de la Corte, ¿no? Con el clásico aviso anticipado de 1 año para el retiro del sistema en su integridad y posteriormente regresar al cabo de 1 año poniendo condiciones, ¿no? Ese puede ser otro camino, pero el asunto es estudiar en serio estas posibilidades, ¿no? O simplemente luchar dentro del sistema como plantean otros, ¿no? También. Pero eso es poco probable porque los jueces de la Corte Interamericana como de la Comisión son nombrados políticamente por gobiernos políticos. Y están Maduro, por ejemplo, maneja ¿cuántos votos? 12 votos. Pero ¿no? Maduro es un enemigo jurado del sistema. Él se ha quitado. Pero maneja votos en la Comisión y para la Corte. Pero él es coordina con todos ellos. Pero poco le ha servido. O sea, lo que creo es que, mira Pepe, hay mucha gente que no cree en lo que yo digo, pero para empezar yo soy un suscriptor de la jurisdicción supranacional. Sí, yo sé. Además por filiación ideológica, ¿no? Claro. Yo ascribo al pensamiento ahí de la Torre. Además, el primer político en América Latina que en 1938 habló sobre estos temas. Y de Javier Vallarrestra. ¿No? Y de Javier también, que ha sido el gran propulsor de esto. Así es verdad. Entonces, pero creo que hay que pelear en el sistema y hay que rescatar el sistema haciendo una reforma, como pasó con Europa. Europa tuvo un problema con la Comisión Europea de Derechos Humanos.
y lo resolvió con el protocolo 11 de 1998. Desapareció la comisión. Cambió la Corte Europea por un tribunal permanente con un miembro por cada estado, con lo que ahora hay 43 jueces, se juzga más rápido y se va solo a la Gran Cámara cuando hay temas sumamente complicados y difíciles. Podemos hacer un cambio aquí, y sí se puede porque las cosas están cambiando en América Latina. ¿No creas tú que la mayor parte, por ejemplo, Martínez en Centroamérica, Bukele y los 20 países de fantasía que maneja Maduro. Venezuela, no están a favor de la Comisión Interamericana ni de la Corte? Sí, en este caso discrepan, sí. Claro, profundamente. Pero no se nota porque los representantes en la Corte son izquierdosos todos. Lo han dejado de costado. No, es que son caviares. No son como ellos. Son caviares. Miren la diferencia. Miren lo que está pasando en el Ecuador, Paraguay, o sea, comienza a haber la posibilidad de una revisión de esto. Y además nosotros hemos cometido un error. Alan en el gobierno inclusive no lo hizo. Duque lo hizo en Colombia. Puso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Carlos Bernal Pulido. Claro. Y mientras Bernal Pulido estuvo, los abusos de la comisión no se dieron. Se ha ido Bernal Pulido y comenzaron otra vez a campear estos loquitos. Sí, entonces Domingo me decía que asistió a varias de esas sesiones públicas y dice que era lastimoso ver el nivel de los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Claro. Y lo de barajuste que habían hecho los gobiernos políticos que nombran títeres políticos para manejarlos a su antojo. Claro. ¿no? Y yo que quiero tanto, Domingo, tengo un problema, tengo una objeción en su propuesta, y es que en el Perú tenemos en el Código Procesal Constitucional un capítulo específico sobre ejecución de sentencias supranacionales. Entonces no es tan sencillo que yo diga no voy a cumplir, porque me llevan a un juez y el juez va a mandar. Entonces sí creo que toma más tiempo el pelear dentro del sistema, pero es más eficaz. Porque nos vamos a salir y vamos a quedar, o sea, pero vas a quedar sometido al pacto. Pero también es carácter, porque yo recuerdo cuando vino la orden de pagarle a los terroristas a Alan García, no se paga. Y Alan García dijo, yo no les pago un centavo, ¿no? O sea, quéjense a donde quieran, váyanse al diablo, ¿no? ¿Sabe lo que pasa? El carácter finalmente es fundamental. Si Israel hubiese seguido las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hoy no existiría como país, hermano. No. Completamente, pero completamente. Pero ¿sirve para algo? ¿Las Naciones Unidas? No. No me digas que han sí. perdido, se han extraviado. Se han extraviado completamente. Porque han sido tomadas por el posmodernismo. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está integrada por los mayores violadores del mundo. Sí, pues es una contradicción flagrante. Cuidado, separen el Consejo. Separen al Consejo del Comité de Derechos Humanos. Que es otro chiste también el Consejo, porque basta un voto en contra y se acabó. No, el Consejo de Derechos Humanos, que es el que preside Cuba, el Comité de Derechos Humanos tiene interpretaciones muy interesantes. Comisión de Derechos Humanos, ahí están todos los violadores de derechos humanos, hermano. ¿Sabes lo que pasa? Que en este tema los estados en general, los gobiernos, no le han hecho caso. Y mira la diferencia. Cuando se elige el Tribunal Constitucional hay una preocupación de todo el mundo y le investigan a los candidatos hasta el detalle, qué cosa. Aquí nadie revisa. En cambio, uno nunca se entera quiénes son los que el Perú, por ejemplo, está proponiendo para integrar la Comisión primero de Derechos Humanos de Washington y la Corte después, ¿te das cuenta? Pero ahí es donde el callaraje nada en la sombra y hace lo que le da la gana. Es que ahí está el problema. Porque, a ver, resulta, por ejemplo, que Susana Villarán fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la señora es una digna esposa, madre y ama de casa. ¿Cuál era su especialidad? Si hubiera ido cualquier otro, los caviares le hubieran revisado, pero hasta el odontograma, ¿no? No, tiene una caries en la última molar. Entonces no puede ser miembro de la Comisión Interamericana. Pero la señora, sin título profesional alguno, fue miembro porque era miembro del grupo, porque era amiga. Sí, claro, ¿no? claro. Entonces, ¿pero eso es culpa de quién? ¿Quiénes son los que han dejado el tema de los derechos humanos en manos de sus enemigos? Porque el tema de los derechos humanos, ¿a quién le pertenece? ¿Lo crearon los marxistas? Al contrario, nunca. Le pertenece al pensamiento liberal. El pensamiento liberal creó esto, pero lo abandonaron porque cuando, el 89 demolieron el muro, ya, se acabó. No hay que pelear más, pues vino el buen Fukuyama y le dijo a todos, se acabó, ganamos para siempre. Fin de la historia. Fin de la historia, vamos a hacer negocios. Y ese es el problema. Porque abandonamos el mundo de las ideas
abandonamos el tema de los derechos humanos y hoy día hay tontos que dicen, los derechos humanos y el comunismo, eso no tiene nada que ver. No, claro. Hay que rescatar los derechos humanos como la gran herencia nuestra. Mira tú, pero por supuesto, hombre, eso está los más claro. soviéticos se oponían a la declaración, le hicieron matices porque ellos no querían. Se lo impusieron al final de la guerra. No fue una iniciativa de ellos en absoluto y sin embargo por esta flojera, esta negligencia han acabado siendo ellos los embanderados. O sea, han pasado de guerrilleros, terroristas, etcétera, a ser ahora defensores de derechos y los han convertido en armas arrojadizas para combatir a las democracias. ¿O no? Así es. Ese es el tema de fondo. Oye, es increíble cómo el rojerío se ha birlado, ha robado las armas fundamentales, claro, ¿no?, del pensamiento democrático liberal y las emplea a su favor. Y la gente, yo por ejemplo, siempre me he resistido, nunca les he llamado izquierda, no son izquierda, ellos son reaccionarios, ellos son fascistas, no hay ninguna diferencia entre un comunista y un nazista, o sea, ninguna. Recordemos que los conceptos de izquierda y derecha se perfilaron y se definieron durante el proceso histórico de la Revolución Francesa. Así es. ¿Merced a qué? Merced a la ubicación que tomaron en el recinto de los debates, en el hemiciclo, los sentados a la izquierda y los sentados a la derecha. De ahí que a la izquierda estaban sentados los jacobinos. Los jacobinos, los que creían en la democracia, en la libertad y en los derechos humanos. Sí. Y a la derecha, los monarquistas, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, así fue. Los comunistas no tienen nada que ver con la izquierda. La izquierda está ligada históricamente a los conceptos de libertad, democracia y justicia social. Y los comunistas son los peores enemigos de estas cosas. Los enemigos sin embargo, en la teoría son los abanderados. Porque se les ha dejado. Porque nadie ha peleado este espacio y la gente ha dicho, derechos humanistas y no sé cuánto. Como la palabra progresismo. Hemos dejado la palabra progresismo en manos de esto. ¿Cómo le pueden aceptar? Por ejemplo, yo soy progresista. ¿Cómo que progresista? Son comunistas. Ellos odian que le digan lo que son comunistas. Son progresistas, somos de izquierda. No son de izquierda, son derecha y la derecha más reaccionaria que existe en el mundo. Es cierto, mira, porque cada vez que estos movimientos han tomado el poder, han liquidado las libertades, han perseguido sin respetar los derechos de nadie y han convertido sus estados en regímenes totalitarios. Esa es la experiencia en todos ellos. Ese es el lado común, ¿te das cuenta? Y por lo tanto, el hecho que ahora, por paradoja o ironía, ellos sean los abanderados de estas banderas y que nosotros se las hayamos regalado o dejado por mil razones, es realmente un contrasentido que la historia no perdona. Pero es que nadie repara en que los seguidores de un hombre que escribió en varios textos que los derechos humanos no eran más que simples proyecciones del egoísmo burgués. Sí. Son los que hoy día capitanean la lucha por los derechos humanos supuestamente. Marx decía, simples florecillas que lamentablemente hay que aplastar. Claro. Simples proyecciones del egoísmo burgués. Y cuando han pasado de la teoría a la práctica, han avasallado, lo han cumplido a pie juntillas. No han tenido ningún reparo en pasar y lo han justificado en aras a la revolución. Entonces que vengan ahora a liderar los derechos fundamentales, lo hacen contra la democracia y el derecho que tenemos como país de defendernos cuando hay agresiones como las que hubo, por ejemplo, a fin de año. Pero ¿quién lo ha permitido, Ángel? O sea, es lo que tenemos que empezar, es una pelea para recuperar esa bandera. O sea, mientras dejemos que la bandera de los derechos humanos esté flameando en las manos de sus enemigos, la cosa está perdida. No hay un ideal más poderoso que el ideal de los derechos humanos. Cambió el mundo. Así es, ¿no? Así es. Y la gente a nivel popular lucha por sus derechos a veces en el bando de sus mayores enemigos, que son los comunistas. Y mira, y no solamente eso, también tal es la penetración y la distorsión que los procesos judiciales destinados a proteger los derechos los utilizan para sacarle la vuelta y hacer todo lo contrario, para proteger a los enemigos de las democracias y perjudicar en este caso una sentencia que se ha avanzado aquí en sede nacional y la Corte, defensora de los derechos fundamentales, aparece negándole al señor Fujimori, independientemente de lo que sea, pero que se ha beneficiado del proceso es un indultado judicial, y punto. Es un indultado y punto, se acabó. Eso no se está cumpliendo y eso es un agravio, yo creo, para todos los peruanos. Francamente, a mí me parece terrible que Fujimori no esté en libertad cuando ya tiene una sentencia peruana del último organismo competente en esta materia, instancia final, que ha decretado su libertad, ha dicho que el indulto es válido. Realmente es sorprendente que esto suceda. Ojalá que el nuevo tribunal haga el requerimiento correspondiente y el gobierno del señor Boluarte
haga justicia pues, y cumpla una sentencia que ya está firme. Bueno, lo más importante aquí es qué van a hacer los abogados de... Espero que Elio Riera, que es un joven brillante, talentoso, saque adelante este tema y tenga presente la gran pelea que tiene por delante. Bien difícil, ¿eh? Pero no hay que perder las esperanzas. Este tema de las ONGs, quería consultarte. Estuvo en el Congreso el director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Informó que en los últimos 4 años las organizaciones no gubernamentales, ONGs, han recibido más de 1.600 millones de dólares. Caramba. El último año 470 millones de dólares. Pero dice que no se pueden supervisar, ¿no? Por la sencilla razón que hay una sentencia del Tribunal Constitucional del 2007 donde se establece que las ONGs con aportes privados, ¿no?, con aportes de capital privado, no rinden cuentas. Definitivamente esto es un problema, ¿no? Porque los fondos de estas ONGs se derivan en muchos casos, o casi siempre, para defender los derechos de los vándalos, de los criminales, y para atacar a las fuerzas del orden, ¿no? Entonces, no hay forma, no hay algún mecanismo legal para poder fiscalizar estos fondos. Bueno, yo creo que hay un mecanismo que es necesariamente el tributario, porque hay una cosa en la que sí la experiencia da cuenta, y es que no son escrupulosos al momento de llevar sus contabilidades. Entonces, una de las cosas que jamás ha hecho y que la SUNAT ha sido que va y cierra al chiquito es tocar a las organizaciones no gubernamentales. Nunca. Que están obligadas también a tributar. O sea, Claro. Cuidado, porque se les dan beneficios, ellos pueden extender beneficios tributarios y por lo tanto tienen que ser fiscalizados por ese lado. O sea, tú quieres saber el gasto, ya perfecto, todo eso es privado. Tú también manejas tu dinero privado, tú manejas tu dinero privado, claro. pero puede ser auditado por la SUNAT o no. Pero por supuesto que sí, pero mira tú. ¿Por qué se hacen problemas? ¿Por qué tiene que ser la Agencia Peruana de Cooperación? Aquí hay un error gigantesco porque interesante. una cosa es decir que el fondo tiene naturaleza privada, viene de fondos privados, pero se ejerce para actos y funciones públicas. O sea, ese dinero le permite a las ONGs hacer programas de cooperación con el jurado de elecciones, dan los cursos, hacen cosas que evidentemente tienen connotación pública. Y por eso es que están tomando decisiones que influyen en el quehacer público que nos interesa a todos. Y esa es la razón, creo, Sí, pero por la cual eso ya tiene que parar, deben ser Ángel. informados, ¿no? Este no es el Estado de 1980 que carecía de recursos y que tenía que estar recibiendo limosna de organizaciones internacionales para sacar adelante sus Pero, cosas. perdón, O sea, ya hay que parar con ese cuento. Discúlpame, Ángel, así fue como se formó a los jueces de la Sala Así Penal es, Nacional eso es lo que te iba a decir. por la Comisión Andina de Juristas y el Instituto Claro. de Defensa Legal. ¿Quiénes son los que Por se eso encargan es que- de formar a los por eso jueces, es a que la los gente jueces del jurado? Justicia de Viva y todos todo los- eso? Así es. ¿Por qué ¿Te das razonan cuenta? como razonan? Porque los educaste Porque los han de la formado en manera que los esa educaste. línea, pues. Claro. Ese es el tema de fondo. Y entonces no me digan que no hay una connotación, una responsabilidad pública que merece ser controlada y fiscalizada, como cualquier otra, ¿sí o no? Claro. Pero, Es pero terrible. repito, también hay que parar, o sea, hay que parar ese cuento de que el Estado esté recibiendo propina. El Estado no tiene por qué recibir propina. O sea, si algo sobra son recursos en este momento en la caja del Estado. Además que es una propina que no es gratuita, No ni es gratuita. independiente, ni neutral. Claro. Está con veneno. Así es. Inclusive en algunos medios de comunicación, no sé si hemos visto, hay campañas a favor de ciertos proyectos caviares que aparecen como cosas universales y no lo son. Que no lo son. son. Pensamientos de parte que tienen efectos nocivos y que deberían discutirse con realidad y en forma abierta. Y esas subvenciones son bastante grandes, ¿ah? Bastante, claro. Financian, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la mitad del presupuesto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene de financiamiento internacional, con agenda, por supuesto. Ah, claro, Es como si aquí Coca-Cola o un consorcio Así es. minero financiase a la Corte Suprema o al Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, evidentemente es una cosa... Sobre todo hay un tema en el que la gente poco repara, Pepe, y es el famoso tema de George Soros. Todo el mundo cree que Soros es un hombre que tiene una agenda ideológica en la cabeza. Soros en una entrevista lo dijo de la manera más descarnada posible. Él financia estas causas porque eso mueve los mercados. O sea, yo no tengo ninguna convicción ideológica, lo dijo claramente en una entrevista. El que quiera que la busque en YouTube. Y dice, yo lo hago porque eso agita los mercados y eso me permite a mí ganar dinero. Claro. Y a eso se presta la Corte Interamericana.
No, hay un condicionamiento claro. Sí. Yo he conocido un estudio de un grupo que hace, entonces, cada vez más se supone que la Corte y el sistema se financian con recursos públicos, ¿no?, de los estados, pero cada vez es menos. Cada vez la proporción que viene de fondos privados, y entonces eso condiciona las sentencias y las orientaciones políticas judiciales que sigue la Corte y la Comisión. ¿Te das cuenta? Incluso, amigos, que les ha llegado no diré la orden, sino la sugerencia entre comillas, de incluir el lenguaje inclusivo, y a cambio de eso van a tener un aporte de 4 o 6 o de 10 millones de dólares. O sea, ¿no? nada de esto es gratuito. Entonces, ni neutral. Así es, ¿no? Así es, ¿no? Eso Estamos en medio de una batalla cultural y es importante que los peruanos nos demos cuenta de ello, ¿no? Para poder preparar nuestras armas y contestarle de alguna manera. Pero ¿no? el tema de financiamiento es muy grave porque eso les da una ventaja, pues no es lo mismo decir lo que decimos nosotros que hacerlo pues con pingües recursos que, caramba, te permite contratar gente, periodistas, medios de comunicación, avisos pagados, qué sé yo, plurireportajes. Ese es el problema de fondo, creo. Pausa, una pausa y regresamos. Amigos, para que el señor Cerrón no se queje, aquí vamos a terminar con un comentario positivo, que es lo que tiene el doctor Abanto frente a su tema. A ver. No, rápidamente. O sea, decían que Goebbels comentaba que cuando le decían la palabra cultura levantaba la guardia. Yo cuando veo que condenan a un político que lo ponen debajo del mínimo de la pena y le ponen pena efectiva, yo inmediatamente levanto la guardia. Yo creo que aquí hay gato encerrado de todas maneras. No veo una razón. O sea, ¿cómo puede ser que el juez, si le pone debajo de la pena, es que cree que no es responsable? Su responsabilidad no es total. Y así le pone efectiva, lo están sacando de carrera. Sin olvidar que es un sentenciado ya por corrupción, ¿no? Pero ese es otro tema. Claro. Muy bien. Esa es la carátula del Día Expreso para mañana. ¿Quién manda en salud? Amigos, tenemos que concluir. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo domingo en vivo y en directo, como siempre. Y no se olviden, sigue Javier Luna en Noche de Luna. Doctores, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Muy buenas noches y muchas gracias.